Bien, buenas noches a todos. Bueno, es nuestra semana 6 de consulta. Bueno, para iniciar, me gustaría escuchar sus comentarios sobre cómo les fue con este nuevo elemento que les presenté de las funciones en las bases de datos. ¿Cuáles fueron sus observaciones? ¿Qué opinan de él? ¿Cómo ven el uso de las funciones ya combinado con sus consultas para tener una retroalimentación de su parte? ¿Estuvieron claros los ejercicios? ¿Se entendieron? ¿Alguna observación de los videos? Bueno, le cedo la palabra a ustedes. Ya puse a grabar la sesión para que quede para referencia de los demás que entren un poquito más tarde. Vamos a ver, Leonardo, ¿qué me puedes comentar de los ejercicios? Ingeniero, pues de lo que yo pude hacer, pues, me miré bastante la referencia con los ejercicios que usted hizo y los ejemplos. Pues como yo lo vi, era como hacer funciones, hacer llamado, como miramos el lenguaje de programación, que llamábamos la función, así lo miré yo. Exactamente eso es. Sí. Sí, mire que no sé si es que son dos formas de la escalonada y la otra, ¿cómo se llama? De tabla. Sí, sí son dos Bueno, tipos. son dos. Okay. Sí. Según lo que entendí, la escalonada, uno llama la función, digamos, después en la escalonada es, Escalar, la escalar. sí, la escalar, perdón. Uno la llama después, o sea, usando otra tabla, por decirlo así, la llamamos. O yo después mire que en la de tipo tabla, llamamos la tabla con el from, o sea, creamos llamamos la función en el from, por decirlo así lo entendí yo. Sí, sí, es exactamente lo que dijiste. Solo para agregar un poquito más de lo que vos dijiste, la que se parece más a las funciones que vieron en el lenguaje son las escalares, ¿verdad? Que generalmente hacen un cálculo internamente y luego arrojan un resultado. Y ese es la escalar, ¿verdad? Y que retorne ingeniero, por eso es que dice, automáticamente tira el return para que le tire un resultado. Exacto, exacto. Y esa es la que más se parece a lo que hemos visto en los lenguajes de programación, ¿verdad? La escalar. Lo interesante de estas funciones, de ambas, ¿verdad? Es que nos permiten a nosotros combinarlas con nuestros scripts. O sea que si ustedes se fijaron, en los ejemplos se combinaba con información, ¿verdad? Esa es la potencia que nos dan estas funciones. En lo particular, creo que ustedes van a escuchar muchos comentarios de los programadores expertos, ¿verdad? Que las funciones son lentas y que vuelven los procesos un poco más lentos. Y eso sí, o sea, hay que tener cuidado dónde utilizarlas, pero la ventaja de utilizar las funciones es que nos permite resolver problemas más complejos, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo de que antes, en un sistema que desarrollamos en la empresa de compras, hay un reporte que la gente de compras le da al gobierno. Ese sistema lo generan con el sistema que nosotros hicimos para las compras. Y que es un reporte bastante complejo porque tiene bastante información. Se tarda a veces 4 o 5 minutos en generarse, ¿verdad? Pero antes, ¿cuánto se tardaba ella en generarlo? Una semana, trabajando casi manual en Excel, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, no, es que está lento el reporte, pero les digo, ¿recuerda cuánto se tardaba antes? Le digo. Entonces, no es tanto cuánto se tarda, si es la función o no,
se tarda mucho o poco, ¿verdad? Hay veces que la necesidad puede hacerlos a ustedes necesitar de las funciones y sí, pues tal vez no lo recomiendan que las usemos mucho, pero si lo que requiere el usuario se resuelve con ellas, pues es válido, pues. O sea, realmente el usuario no, lo que quiere es el resultado, no tanto si se tarda un poco más, ¿verdad? Sí, debemos pensar en cómo optimizar nuestros sistemas, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar. Lo que le quiero decir es que esta nueva herramienta que acaban de conocer la pueden explotar mucho y les puede servir bastante para situaciones bien complejas, ¿verdad? Especialmente les comento esto por lo de las funciones tipo tabla. Esas son bastante útiles, son lentas, pero en situaciones complejas, bueno, podemos agarrarnos a utilizar las funciones tipo tabla, ¿verdad? Ingeniero, Sí. le quería preguntar acerca de estas funciones. ¿Las podríamos utilizar también como para insertar datos en una tabla? Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación y se requiere insertar datos en una tabla, podríamos tener una función para que nos ayude en ese caso. Sí. O sea, digamos, ustedes hacen la función, le pasan los parámetros, ella arroja los datos, ¿verdad? Como un set de datos y ustedes hacen un select insert, así como ya lo hemos hecho con consultas que tienen insert y select combinadas, ¿verdad? Sí, Ahí podrían hacer el insert. O sea sí, que las funciones ustedes las pueden llamar dentro de un procedimiento almacenado. Y el procedimiento almacenado puede tener todos los scripts de inserción, las validaciones y la función le genera los datos. ya, está bien. Sí, ya con todo lo que ustedes han aprendido ahorita, pues pueden combinar, ¿verdad? O sea, de hecho, lo que tengo aquí en la pantalla son vistas, que ya vimos un poquito atrás, pero aquí vamos a ver un poco más. Ustedes podrían hacer a partir de una función tipo tabla, una vista, por ejemplo. Por decir, es una idea, ¿verdad? Sí, muy bien. O combinarla con una vista. Es cuestión de ver las posibilidades, ¿verdad? Sí, gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Inge, yo tengo una duda. Sí. Más que todo es referente al concepto en sí. No veo muy clara la diferencia entre un procedimiento almacenado y una función. No sé si me lo puede explicar, por favor. Ok. Miren, generalmente... no, es que esto es otra cosa. No hemos llegado ahí todavía. Me confundí aquí. Ok. Hablando de los procedimientos almacenados nos van a permitir a nosotros realizar procesos como update, insert, delete, ese tipo de script en los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados generalmente se utilizan para realizar tareas un poquito más largas, por decirlo así, con más instrucciones. Y la idea de las funciones, en realidad, lo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos haciendo funciones es hacer un cálculo básico, no pequeño, sino que me refiero a una cosa. Por ejemplo, un cálculo de, no sé, impuestos de la renta, por decir algo, que ustedes le mandan como parámetro el salario, la antigüedad, no sé, cuestión del cálculo. Y él les va a arrojar el resultado. La función se basa solo en eso. En cambio, un procedimiento almacenado puede llevar, no sé, eliminación de registros, creación de tablas, actualización, borrado de registros, utilizar funciones dentro del mismo procedimiento, usar vistas dentro del mismo procedimiento, crear cursores, hacer ciclos, como algo un poco más elaborado, ¿verdad? Como un programa más grande. Es como cuando ustedes en el lenguaje tienen el programa principal y hacen las funciones.
vean ustedes el procedimiento almacenado como ese programa principal y las funciones son los cálculos pequeñitos que los vamos a utilizar dentro del procedimiento almacenado. Más o menos así piensen en esa lógica, ¿verdad? O sea, cuando ustedes piensen en crear funciones, no piensen en algo tan complejo de que va a hacer varias cosas. No, si más bien esas varias cosas, pues dividirlas en varias funciones, por decir. En ese caso sería como un ejemplo del uso, ¿verdad? Ok, gracias. Y también algo importante, perdón, solo para completarlo, si ustedes se fijaron en los procedimientos almacenados, generalmente los procedimientos almacenados retornan set de datos, o sea, varios registros, una consulta, por decir, ¿verdad? En cambio, una función o retorna un valor o retorna una tabla, ¿verdad? Cuando ya hacemos una función tipo tabla. Pero si ustedes se fijan, en el caso de las funciones escalares ustedes las pueden colocar dentro de un select o dentro de un where, en la sección del where también podría ir. Entonces las funciones, ustedes le dan el valor y ella retorna al mismo tiempo. Esa posibilidad no la tendríamos dentro de un procedimiento. O sea, no podríamos en un select colocar un procedimiento directamente. Como que la funcionalidad es un poquito diferente. Aparte que también los procedimientos almacenados, para poder obtener sus valores, necesitaríamos utilizar los parámetros de salida, ¿verdad? En ese caso, pues es un poquito diferente cómo lo vamos a recibir. Al final, miren, al final ustedes analicen la lógica de cómo utilizarlo, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? La función es un cálculo básico o centralizado, ¿verdad? Y el procedimiento como que habla un poco más de instrucciones. Pero al final, realmente todo depende del problema que ustedes quieran resolver, ¿verdad? Hay situaciones donde se puede resolver dentro de un procedimiento almacenado y otras donde se puede hacer con una función. O pueden ustedes decidir cuál de las dos, ¿verdad? En cualquiera de las dos situaciones se podría resolver. Es como una referencia. A medida que vayan trabajando con las funciones y los procedimientos, pues ustedes van a tener mejor criterio de cómo resolver un problema. Vaya, les voy a decir un ejemplo. Yo antes, cuando empezaba con lo de base de datos, cuando las consultas eran bien complejas, yo lo que hacía eran varias vistas, así como varias vistas y después las combinaba. Era una forma de trabajar. Ahora, pues trabajo más con sus consultas o con tablas temporales, no tanto con vistas, ¿no? Entonces, uno va cambiando a medida que va agarrando más experiencia con qué elementos más utilizar, ¿verdad? ¿Alguien más si tiene alguna? O no sé si te quedó más o menos claro. Realmente no es así como... Yo sé que se parecen mucho, pero a medida que vayas usándolas vas a saber, dependiendo de tu necesidad de desarrollo, vas a saber si vas a utilizar un procedimiento o una función. Sí, no, me queda me queda mucho más claro. Ya es como las funciones son como para tareas más específicas y los procedimientos ya algo más elaborado, digamos. Ya con más opciones, y con if y ciclos, como un programa más grande. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más? Vamos a ver quién le puedo preguntar. Ricardo Anduray. Hola, Ricardo. ¿Qué tal la experiencia con las funciones? Hola. Buenas noches, ingeniero. No, la verdad que sí lo sentí un poco complicado al inicio. Ya viendo los videos fui saliendo algo más de las dudas, pero sí, me costó algo hacer el ejercicio y todo. Bueno, es válido. De hecho, o sea, sería, es de esperarlo, ¿verdad? Recuerden que están en una nueva modalidad en la universidad y siempre es un reto, ¿verdad?
yo lo que les recomiendo es traten de hacer sus consultas en el grupo, ¿verdad? En realidad no vi muchas consultas esta semana. Creo que fue la que semana menos consultas hicieron, ¿verdad? Será porque era muy poquito los ejercicios, dije yo. Para el próximo grupo voy a hacer un poco más grande la cantidad de ejercicios. Pero sí me llamó la atención que no tuvieron dudas. Miren, todos estamos aprendiendo, hasta yo estoy aprendiendo más cosas. Entonces, cualquier duda que ustedes pregunten es crecimiento, ¿verdad? Como lo vean ustedes, es crecimiento. Así que cualquier consulta que ustedes hagan en el grupo, créanme que es completamente válida. O sea, no se preocupen. Pues, ese es el objetivo de este grupo, ¿verdad? De que aprendamos más de SQL, ¿verdad? Sé que son bases de datos todos, pero siempre estamos aprendiendo, pues, y más si no estamos en el área, ¿verdad? Yo entiendo que, bueno, en mi caso yo trabajo en el área, estoy en el área de desarrollo, o sea, todo el día paso trabajando con problemas de proyecto, pero entonces es como mi día a día, por decirlo así. Y aún así se me olvidan un montón de cosas, no crean ustedes, o sea, realmente es natural que se me olvide. Y si, vaya, si alguno de ustedes tuvo la clase de base de datos, no sé, el año pasado y hasta ahorita vienen a base de datos 2, pues con mucho más razón, si no son del área y que no están trabajando en esto, que hay cositas que se nos olviden. Así que cualquier cosa que pregunten es válida, aunque sean cosas que dirán ustedes, no, pero esto lo vi en base de datos 2, en base de datos 1, quiero decir. Entonces, ustedes pregunten que tenemos que ayudarles, ¿verdad? Lo que sí, y les pido por favor que, por eso es que yo considero que cuando les pongo los videos que yo hago, los videos de complemento, que también, o sea, yo considero el tiempo de ver esos videos que yo les pongo de referencia como los videos míos, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo que los vean porque generalmente trato de cubrir lo que van a ver en los ejercicios, así que no debería de complicárseles hacer los ejercicios. Entonces, pero igual, para eso tenemos el grupo, ¿verdad? Para que hagan sus consultas. Por lo menos creo que hasta la fecha no he dejado de consultar, de ayudarles en sus consultas, ¿verdad? Entonces, les animo a que continúen así. Aparte que lo que sigue, creo que es muchísimo más útil, por decirlo así, a nivel ya desde el ángulo del usuario, que es la cuestión de los reportes o las visualizaciones, que es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, sí me interesa que lo aprendan a utilizar, lo que continúa esta semana y las próximas semanas ya para salir, ¿no? Entonces, sé que van a sacarle provecho a lo que ya han aprendido, más lo que van a aprender ahorita estas semanas que quedan. Muchas gracias. Listo. Yumari. ¿Qué tal? Hola. Yumari. Hola. ¿Está ahí? Yo creo que Yumari no me escucha. ¿Aló, Yumari? Creo que tengo problemas con el internet. Ángel. Hola. Ángela Pozo. Hola, hola. Ricardo me escucha. Es que no estoy seguro si es que no me escuchan. Sí, se le escucha que está preguntándole a las compañeras. Ok, perdón, es que como no escuchaba nada, pensé que estaba... ¿Ángela? Sí, yo creo que tienen pena de responder, ingeniero. Pero imagínense que si estuviera dando puntos por... Ya lo hubieran perdido. Sí, ¿verdad?
una idea esa de los puntos. Ángela, hola. Yo creo que el examen lo voy a hacer oral, fíjense, para que se le quite la pena. ¿Aló, Ángela? ¿Me escucha? ¿O será que no le funciona el micrófono? Bueno, fíjense que sí, también, algo que quería comentarle, ¿verdad? Fíjense que en mi caso, bueno, gracias a Dios me ha tocado estar trabajando en teletrabajo, como le dicen, o home office, durante toda esta pandemia. O sea, sí me he mantenido ocupado, ¿verdad? Pues, aunque nosotros en la empresa, yo trabajo en una compañía norteamericana, entonces lo de las conferencias ha sido bastante común en la empresa. Nosotros trabajamos con Office 365 y utilizamos bastante Teams. Yo no he utilizado Teams aquí con ustedes porque he escuchado a mis compañeros, los otros compañeros catedráticos, y algunos han tenido sus líos con Teams y otros no, ¿verdad? Entonces, no me quise complicar con ustedes de que no lo pudiéramos utilizar. Entonces, por eso decidí mejor utilizar Zoom. Aparte que Zoom lo he estado utilizando bastante ya tiempos en la universidad. Entonces, sí me he sentido cómodo con él. Lo que les quiero comentar es que sí existe un cierto tipo de, ¿cómo les diría? Como etiqueta de trabajos en equipo, ¿verdad? Me refiero, vaya, cuando estamos en una conferencia y alguien le pregunta a otra persona que está en la conferencia, pues generalmente responde, aunque no sepa la respuesta o algo, pero se contesta, ¿verdad? Porque estamos en una conferencia y eso es esto, ¿verdad? Entonces, es un poco de mala educación que alguien se dirija a otra persona y no conteste. Entonces, les comento esto porque ahora deben estar ustedes ya en esto, ¿verdad? De la llamada, ¿verdad? Entonces, no es muy educado que ustedes le pregunten a alguien y se quede callado. O sea, es un poco mal educado, ¿verdad? Les comento para que vayan mejorando eso. También tengo un montón de grupos de trabajo de la empresa de WhatsApp. A veces yo les pregunto algo en el grupo y no me contestan, ¿verdad? Entonces, también esa actitud deberían de ir madurándolo porque no es correcto, ¿verdad? Uno pregunta por tener un feedback de usted y saber si se entiende, ¿verdad? Si es una retroalimentación de parte de ustedes y ese es mi punto, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que cambien la modalidad de estar así como en modo, ¿cómo les digo? En modo pasivo dentro de un grupo, ¿verdad? No pueden estar así, porque no es la idea, ¿verdad? La idea de esta llamada, por ejemplo, es evaluar cómo van sus dudas y así poder aclararlas, ¿verdad? Bueno, como el compañero de la semana pasada con lo del EXIS, tenía dudas y ahí las logramos aclarar, ¿verdad? Y así en las otras llamadas que hemos tenido. Entonces, sí es importante que participen un poco más, no tanto porque se les va a bajar puntos o no les va a bajar puntos, sino que para aprender y también, como les menciono, en esto de las conferencias, no es muy educado que no contesten, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario? No sé si los videos, tienen alguna observación de los videos, algo que quieran que le mejore o que le agregue. Aló, señor. Sí. No, que solo quería preguntarle una cosita más. Sí. Es acerca de los procedimientos almacenados y las funciones. Sí. Esos funciones y procedimientos almacenados se pueden llamar desde otro lenguaje externo. Ok. Buena pregunta. Bueno, miren,
Recuerden que nosotros, la clase como tal está orientada a base de datos, ¿verdad? Pero lo que acaba de decir Wilmer, ¿verdad? Sí, sí, Wilmer. Lo que acaba de decir Wilmer es exactamente eso, ¿verdad? O sea, los procedimientos, funciones, las vistas que ustedes desarrollen, el objetivo es que luego después, vaya, por ejemplo, en el desarrollo web, ya desde el PHP, pues ustedes hagan llamadas a los procedimientos almacenados o en ASP o si trabajan en Windows Phone, ustedes van a llamar los procedimientos almacenados, las funciones. O sea, todos estos elementos que ustedes están aprendiendo a utilizar aquí, no es que son precisamente para uso interno de la base de datos. De hecho, es lo contrario. O sea, ustedes hacen procedimientos, funciones y vistas. Generalmente la lógica es que desde los lenguajes donde desarrollan las aplicaciones hagan los llamados de estos elementos. Básicamente lo que ustedes están haciendo aquí, luego lo deben de llamar desde un programa. O sea que son vinculantes, ingeniero, con otros programas. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que ustedes están aprendiendo a hacer ahorita de funciones, procedimientos, vistas, también, eso lo van a... ok, no hay problema. Ustedes van a poder utilizarlo dentro de las aplicaciones. O sea, por ejemplo, si ustedes desarrollan algo en Visual Studio, pueden hacer la llamada de los procedimientos almacenados para llenar los reportes, por ejemplo. O un dataset dentro de un programa de Visual Studio. O sea que todo se complementa, se vincula, como mencionó Alice. Inge, yo la única duda que tenía cuando estaba desarrollando los ejercicios era que las funciones escalares se guardaban dentro ay, se me escapa bueno, pero se miraba el procedimiento dentro de la función escalar y yo creía que ahí iban a parar también los de las tablas. Y vi que no era así. Ajá, exacto, sí. Hay otra sección dentro de la función. Sí, le digo porque yo eso no lo quise preguntar por el WhatsApp y sino que eliminé 2 veces el mismo ejercicio y decía, pero ¿por qué me va a dar a otro lado? Porque según yo estaba equivocada. Bueno, pero me imagino que con la experiencia lo aprendió bien. Sí, hice el ejercicio 2 veces y me iba a parar siempre a otro lado, en las tablas. Decía, bueno, digo, entonces aquí es donde quedan y así le tomen la foto porque ya... Pero en el video no grabé yo esa parte de las ubicaciones. Pues no me fijé, fíjese. Solo vi que usted desarrollaba la función escalar y abría el proceso para complementarlas en esa parte, pero en las tablas no me recuerdo. Ok, fíjese que, bueno, hablando de lo que usted está comentando de los ejercicios, si se fijaron para esta entrega, yo solicité la ejecución, ¿verdad? Ya la combinación de las tablas, perdón, de las funciones con las tablas. Eso lo hice porque revisando las tareas anteriores que habían hecho, yo encontré varios ejercicios donde tenían, o sea, de los ejercicios que yo ya les he dado el código, por decirlo así, los encontré con errores de sintaxis. Miren, no les bajé los puntos por no hacer la maldad, por decirlo así. Pero sí me llamó la atención de que los ejercicios no estuvieran con errores, si eran los mismos ejercicios que yo les había dado, ¿verdad? Entonces, lo que me llamó la atención eso, o por lo menos me dio la impresión, es que los copiaban, pero no los probaban, ¿verdad? O sea, que es como una clase de mecanografía, por decirlo así, en lugar de ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, porque si los hubieran ejecutado, estoy seguro que se hubieran dado cuenta de que había errores en los scripts. Entonces, comentando lo de Allison, yo creo que posiblemente se me escapó a mí lo de explicarles las 2 secciones, pero aquí lo aclaro por si alguien más tuvo la misma duda o le pasó, ¿verdad? También. Estas son la sección de funciones y estas son donde quedan las funciones
escalares, perdón, tipo tabla. Y estas son las escalares, ¿verdad? Que son las que nos devuelven un único valor. Lo más seguro es que se me escapó mostrar aquí, tal vez como a veces oculto esto para que ampliar más el espacio, me imagino que ahí fue que lo olvidé. Bueno, si no quieren hablar, también pueden utilizar el chat Y que con las funciones escalares igual sucede, porque usted estaba hablando ahorita de cuando tiene error, entonces, como le digo, yo las eliminé 2 veces, entonces como ya quedaban guardadas, ya decía que existía, entonces tiraba un comentario en rojo que decía que la función ya existía, pero eso se corregía con un alter, ¿verdad? Fíjese que también pasa a veces en el SQL, miren, eso siempre ha sido así, no sé por qué pero siempre cuando creamos una función, de repente no se ve aquí reflejada. Entonces tenemos que venirnos acá a esta opción de refresh. No sé, también eso podría haber pasado, de que no le da refresh. Sí le di refresh, pero como ya estaba almacenada, entonces decía que ya estaba almacenada, entonces obvio que tiraba un comentario en rojo porque ya había que, si uno la quería modificar, era con un alter. Ajá, ok. Sí, con un alter. Ahí tienes razón. Ingeniero. Sí. Solo como comentario, vi que yo tuve algo así de lo que está diciendo ahorita, que había que darle refrescar. Me pasó que yo le daba refrescar y no me salía nada. Dice que a mí me ha pasado que, por ejemplo, si yo tengo abierto ¿verdad? Si se fijan, tiene el más y el menos, ¿verdad? A veces me ha pasado, y no sé si a ustedes fue eso lo que les pasó, es que si lo tienen como expandido, ¿verdad? Esta sección y le dan refresh, como que no se actualiza. Entonces, a veces es mejor colapsar, así, mantenerlo colapsado, perdón, le dan refrescar y luego lo expanden. Entonces ahí ya lo van a poder visualizar. A veces pasa eso también. Y miren, yo tengo, creo que yo tengo el 17. Y este problema... sí, no, el 2017 creo que es el que tengo. Y siempre, o sea, no sé, ya como que es parte del SQL. El 18 que sí, no sé por qué no resuelven eso. Siempre. ¿Algún otro comentario? Lo pueden chatear también. Yo estoy aquí viendo el chat. Si no quieren hablar. Bien, solo como para ir concluyendo, nosotros vamos a iniciar una nueva etapa donde vamos a irnos más orientados a las consultas y la información que le vamos a dar a los usuarios, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de vistas. Por aquí hay una sección que más o menos se la voy a ir viendo de las prácticas y algunas recomendaciones. Pero necesito que por favor todos instalen esta herramienta y que la vamos a utilizar. Esta semana vamos a empezar a trabajar con lo que se llama Power BI. Es una herramienta que nos va a servir para hacer esto que está bien en la imagen. Estos son reportes dinámicos. Ustedes van a poder filtrar la información, seleccionar. Si seleccionan un ítem aquí, todos los demás gráficos se actualizan en función de ese ítem. Están sincronizados, relacionados. Pueden tener varias páginas de eso. Esto, aunque ustedes lo vean así como más gráfico, quizás es lo que más le interesa a los usuarios finales, ¿verdad? Lo que pueden hacer con la información. Entonces, aquí es un giro bastante importante que le vamos a dar a la clase. Hay gente que se dedica a esto, o sea, ni siquiera hacer funciones, ni procedimientos, ni la parte de desarrollo, sino que consultores de Business Intelligence le dicen este término, por eso se llama BI. Entonces,
Yo he tenido la oportunidad de dar esta clase, bueno, en la empresa le dicen diplomado, en la empresa de Power BI, y le ha sido bastante útil a varias gente de los diferentes departamentos. Con ustedes en la U he conocido varios alumnos que lo han empezado a utilizar en sus empresas y les ha abierto muchas puertas, ¿verdad? Entonces, les encargo, por favor, que ya desde hoy, si pueden instalar el Power BI, la última versión, instálenla en sus máquinas para que a partir de mañana ya puedan, bueno, tenemos que ver lo de la visa, pero ya en estos días, el jueves, por decir así, ya van a tener ahí unos videos sobre Power BI, ya el primer ejercicio. Entonces, sí les encargo que instalen esta herramienta y que pues no copien los ejercicios de otros compañeros, sino que desarrollenlos ustedes. Como les digo, estamos en un momento de capacitación y esta herramienta les va a abrir muchas puertas. Lo que yo les voy a mostrar en estas semanas de Power BI es como la introducción. Realmente es un universo, bueno, por decirlo así, es como una carrera prácticamente de análisis de datos, lo que ustedes podrían hacer. Y si aprenden a trabajar esta herramienta, les va a abrir bastantes oportunidades. Y ustedes saben lo duro que se está volviendo ahorita los trabajos y obviamente esto les va a abrir puertas, ¿verdad? Entonces, es una buena oportunidad para que la aprovechen y conozcan. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado en esta herramienta. Va a cortar, entonces